las redes sociales de Ventana Evangélica. Hoy vamos a tener un tiempo muy especial con un hombre muy honrado en el mundo evangélico y en su trabajo. Tenemos con nosotros a nuestro hermano César Vidal. ¿Qué decir de él? Ya sabemos que nuestro hermano, él es escritor, la cantidad de facetas que tiene en el mundo conferenciante. Tenemos de él, y bueno, precisamente un servidor tiene de él un libro que me gustaría comentarle ahora cuando le demos el paso. Recuerdos de un testigo de Jehová. Creo que hace 30 años que tengo este libro, y antes que nada le vamos a dar la bienvenida. Es un problema que no podamos verlo, pero lo tenemos aquí detrás. Mi hermano César, bienvenido. Muy bien hallado, muchísimas gracias. Yo también siento que no domino la técnica como querría, pero esa es la realidad. Antes que nada, gracias por poder apartar este tiempo para con nosotros de Ventana Evangélica. Hay muchos hermanos, sobre todo, que tienen esta noche aquí en España el deseo de escucharte, el deseo de saber, principalmente por la situación en la cual estamos pasando aquí, en el mundo entero prácticamente, ¿no? Y bueno, sabemos que te encuentras en Miami, mi hermano. Sí, estoy en el sur de la Florida en estos momentos. Gloria a Dios. Estaba comentando un poco las entrevistas que hemos tenido. Hemos tenido estos días haciendo entrevistas a algunos hermanos. Y hermano, antes que nada, el tema actual, este tema que nos atañe, ¿no? En relación al coronavirus, me gustaría un poco que me diese su impresión a nivel, esto que estamos viendo a nivel mundial. ¿Qué me puede decir, mi hermano, por favor? Bueno, la verdad es que le puedo decir muchas cosas porque es para comenzar a hablar y no terminar, ¿no? Pero por entrar en cuestiones prácticas, yo creo que con el coronavirus se hubieran ahorrado muchísimos problemas desde el principio si se hubiera dado la circunstancia de que se hubiera seguido, por ejemplo, lo que aparece en la Biblia y más concretamente en el libro de Levítico al hablar de las epidemias. Es decir, hay una serie de reglas que además son reglas muy significativas que tratan sobre qué tenemos que hacer sobre las epidemias y que realmente los gobiernos han pasado en términos generales por alto durante mucho tiempo con un coste enorme. Esto, dicho sea de paso, tiene precedentes en la historia. Es decir, por ejemplo, en la Edad Media es terrible cómo en un momento determinado, cuando se producían epidemias en Europa, la población judía que seguía esas normas que están en la Biblia, pues capeaba bastante bien el temporal de lo que eran las epidemias, mientras que por el contrario la población católica lo padecía de una manera pavorosa. Si pensamos, por ejemplo, en la epidemia de peste de finales del siglo XIV, hubo países que perdieron hasta la mitad de su población, precisamente porque no siguieron esas normas. ¿Cuáles son esas normas? La primera norma es identificar a los enfermos. Es decir, cuando uno va, por ejemplo, a Levítico y dice, bueno, vamos a ver, aquí pudiera haber un brote de lepra, etcétera, ¿qué hay que hacer? Identificar al enfermo. ¿Qué es lo primero que tendrían que haber hecho? Identificar a los enfermos, realizar los test y eso nos hubiera permitido pisar sobre seguro. Desgraciadamente en España se sigue sin pisar sobre seguro en estos momentos. Segunda norma, aislar a aquellos que están enfermos para evitar el contagio. Es otra de las cuestiones que no se ha hecho. Se ha aislado a todo el mundo, pero no se trata de aislar a todo el mundo, se trata de identificar a los enfermos y, en segundo lugar, aislar a aquellos que pueden transmitir el contagio. Tercera norma, que es bastante importante, practicar una serie de medidas de higiene, de limpieza continuadas. Lo que ahora nos dicen de lávese usted las manos, procure no tocar determinadas cosas, si las toca, lávese, etcétera, es algo que aparece también en el tratamiento de epidemias en la Biblia. Es decir, mantenga usted estas normas de higiene y cuarto, manténgase apartado de cualquier persona que lo pueda transmitir. En la medida en la que efectivamente esto es lo que se hace, la detención que se produce de la epidemia es tremenda.
Si en vez de hacer eso, pues convocamos manifestaciones feministas el 8 de marzo para que salga la gente en masa, se bese, se abrace, se toque, se dé las manos, bueno, pues evidentemente eso acaba teniendo unas consecuencias verdaderamente pavorosas. Es decir, no hemos hecho lo que había que hacer, luego el problema se pone mucho más difícil y la situación es una situación que tiene consecuencias terribles. Todo esto, porque creo que es importante que la gente no entre en pánico, es decir, que no tienen por qué pensar que aquí va a morir todo el mundo, etcétera, etcétera. Todo esto cuando en realidad se trata de una enfermedad cuya mortalidad no es disparada. Es decir, resulta pavoroso ver que en España han muerto cerca de 900 personas, no cabe la menor duda, pero no es una mortalidad disparada, no es el ébola, no es otro tipo de epidemias. Es decir, si se hubieran hecho las cosas bien desde el principio, el número de contagiados hubiera sido muy pequeño y el número de muertes seguramente sería muchísimo menor. Y quiero recordar que, por ejemplo, en España, el año pasado de gripe murieron 7.000 personas y, por supuesto, los medios de comunicación no contaron nada. Y el antepasado, que fue la epidemia de gripe A, en España murieron 21.000 personas, que es una cifra verdaderamente inquietante, pero de nuevo los medios de comunicación estaban entretenidos con otras cosas. Entonces, a mí me parece importante tener esto en cuenta, es decir, al final de los contagiados, el 90% son asintomáticos, no les va a pasar nada, y el otro 10% se va dividiendo, bueno, pues primero en un porcentaje aproximadamente de un 5%, que lo que sucede es que van a sufrir algo muy parecido a la gripe, otro 2% que lo van a pasar muy mal, o sea, sería una gripe, pero una gripe demoledora, que lo van a pasar muy mal. Hay gente que tiene problemas durante esa fase para caminar apenas unos metros y luego entre un 2 o un 3 efectivamente pueden morir. Pero estamos hablando de un 2, un 3% sobre los contagiados. Si el número de contagiados se hubiera reducido, si la gente hubiera sido responsable y no hubiera juntado a sus niños con otros niños, o hubiera juntado a los niños con los abuelos, o se hubiera marchado a la playa como si esto fuera vacaciones, el número de contagiados hubiera sido mucho menor y estaríamos hablando de muchas menos víctimas. Y, por supuesto, si las distintas autoridades hubieran realizado test y hubiéramos podido saber quién está enfermo y los hubiéramos podido aislar adecuadamente, también el número de víctimas hubiera sido muy inferior. Lo que claramente, hermano, lo que nos has comentado, primeramente, vemos cómo la palabra de nuestro Señor ya nos habla de aquellas precauciones que debemos de tomar ante este tipo de casos. Eso por un lugar. Y seguidamente lo que nos está comentando en España, sobre todo, viendo lo que se cocinaba en China y viendo lo que se cocinaba en Italia, claramente vemos una falta de previsión impresionante, ¿no es así? Hay una falta de previsión impresionante, pero yo creo que peor que eso es el fanatismo. Es decir, esto que voy a decir a muchos les va a parecer algo llamativo, pero el fanatismo ha tenido un papel enorme en la extensión de las epidemias. Es decir, cuando de pronto llegaba una epidemia, y en vez de aislar a la gente, identificar a los enfermos y aislarlos, pues se sacaba una procesión con la Virgen o el Santo de turno y la gente se dedicaba a besar la imagen, a tocarla, y luego venía otro que la besaba, la tocaba, etcétera. Ese fanatismo religioso al final ha causado un número extraordinario de muertes. Ese fanatismo sigue presente en la sociedad española. Es decir, hay que tener en cuenta que se ha suspendido la Semana Santa porque ya era un clamor social, pero había organizaciones de costaleros que decían que ellos salían y que además ahora había que salir todavía más que antes. Hubo algún obispo que sacó alguna imagen supuestamente milagrosa para que la gente fuera, la besara, la tocara, etcétera, etcétera. Pero ese mismo fanatismo se da en áreas que no son religiosas, es decir, tener todos los datos de lo que estaba sucediendo y que al mismo tiempo se decidiera impulsar las manifestaciones feministas del 8 de marzo fue verdaderamente criminal, porque se sabía que era así. Es decir, el 7 de marzo, el día antes de las manifestaciones del 8 de marzo, las asambleas de Dios, que iban a tener un congreso en Madrid, anunciaron que suprimían el congreso. Es decir, alguien les advirtió de, miren, ustedes no se pueden reunir, y los responsables de las asambleas de Dios pues lo aceptaron con mucha sensatez, pues claro que
no nos vamos a reunir, porque aunque seamos 100 o 200 o 300, una cantidad de personas limitadas, pues efectivamente se puede producir una expansión del contagio de coronavirus. Y sabiendo esto, sin embargo, el gobierno decidió impulsar unas manifestaciones que en Madrid se pudieron reunir como mínimo 100.000 personas. Y por cierto, tengo que decir que de esa manifestación han salido con coronavirus la vicepresidenta Carmen Calvo, la vicepresidenta Irene Montero, la ministra Darias, la esposa del presidente del gobierno. Es decir, eso ha podido ser un foco de contaminación cuyos datos nos están ocultando, pero que en cualquiera de los casos es escalofriante. Si no hubiera existido ese fanatismo y ese sectarismo, que puede tener manifestaciones religiosas o que puede tener manifestaciones políticas o sociales, la situación en España hubiera sido, pero con muchísimo mejor de como lamentablemente es ahora. Por supuesto que sí, evidentemente. Hermano, con todo y con eso, lo que está pasando en el mundo, ¿no? Este virus que estamos viviendo es algo inusual, ¿no? En la historia, ¿o me equivoco? Corríjame, por favor. No es inusual. De hecho, hemos tenido peores virus en los últimos años. Lo que sí sucede es que este es un virus especialmente expansivo. Es decir, no es una situación inusual, lo que pasa que, bueno, en muchos casos la mortalidad de alguna manera la tenemos asumida, entonces de pronto se mueren 21.000 españoles hace 2 años y no es ni noticia en la prensa, lo cual es para pensar mucho acerca de lo que cuentan los medios de comunicación. El año pasado en Estados Unidos de gripe murieron 40.000 personas. Es decir, estamos hablando de cifras y estuvieron hospitalizadas casi 300.000. Es decir, hablamos de cifras verdaderamente muy grandes. Pero yo creo que en este caso lo tremendo del asunto es que ha quedado de manifiesto cómo el sistema no sabe responder a una situación de este tipo. Es decir, frente a un virus que no es especialmente mortal, no es mucho más mortal que otros virus y es mucho menos mortal que otros, sin embargo, la capacidad de dar respuesta se ha demostrado que no funciona. Y esto ha pasado en todas las áreas. Es decir, en términos internacionales ha quedado de manifiesto que la Unión Europea no funciona, están todavía viendo qué solucionan. En términos nacionales, yo creo que no se puede discutir el desastre absoluto de España, porque es que está ahí y es primera plana en la prensa internacional, no es una invención de la leyenda negra, como dirán algunos, sino que es una realidad. El desastre italiano es también evidente y yo creo que ha quedado de manifiesto que es así. Es más, para aquellos que defienden la idea de la agenda globalista, de un gobierno mundial, etcétera, etcétera, bueno, el coronavirus lo que ha dejado de manifiesto es que las organizaciones internacionales y globales funcionan todavía peor que a escala nacional. Es decir, si alguien cree que la solución de este mundo es un solo gobierno, un mundo global, etcétera, lo que ha quedado claro con la crisis del coronavirus es que las organizaciones internacionales funcionan muchísimo peor de lo que funcionan los gobiernos a escala nacional. Permítame, con todo y con eso, ¿no? Aunque lo que sí estamos observando, ¿no? Y como cristianos que somos, ¿no? Es algo generalizado y ¿cree usted, mi hermano, que Dios, nuestro Señor, está hablándole al hombre actual? ¿Por qué digo esto, no? Porque yo creo que con todo y con eso, aunque se haya vivido en antaño, hay un miedo y un temor generalizado. Con todo y con eso, ¿no considera de que Dios le está hablando al hombre y que se están cayendo muchos baluartes del hombre? Bueno, vamos a ver que Dios está hablando a través de esta situación y de otras muchas, a mí me parece innegable. Es decir, yo creo que en realidad Dios está hablando continuamente, el problema es que el ser humano prefiere ser sordo y ciego. Pero evidentemente, claro que se está produciendo un que hable en medio de esta situación. Mire, para que se haga usted una idea, cuando yo me levanto aquí por las mañanas, que voy con 6 horas de retraso sobre la hora de España, yo me estoy encontrando a diario en esta crisis del coronavirus entre 500 y 600 WhatsApp.
El número de emails es tremendo. Como hablábamos antes de empezar la entrevista, yo le pedía, déjeme que intente localizar su correo, porque con todos los que me han llegado desde que usted me lo envió esta mañana, ya no sé cuántas páginas estará detrás. O sea, esto es algo tremendo. La palabra que yo más oigo y que veo más escrita en gente que se comunica conmigo desde España es la palabra miedo. Es decir, la gente puede hablar de, curiosamente, la palabra no es enfermedad, la palabra no es muerte, etcétera. La palabra es miedo. Lo que más me dice la gente es tengo miedo, estoy con miedo. Es decir, este es el sentimiento generalizado. Y yo creo que evidentemente, claro que hay que escuchar el mensaje que hay, porque el mensaje que hay es, primero, que aquel que se fía en el ser humano para la solución de determinadas situaciones, como dice el libro de los Salmos, se está fiando realmente en la vanidad. Y es algo que, bueno, pues en la vida cotidiana a lo mejor no se percibe, no está tan claro, no resulta tan claro, pero luego, sin embargo, en situaciones especialmente críticas como es esta, vaya si queda claro lo que hay. Y yo creo que eso es un elemento claro. Creo que también nos está devolviendo la cercanía de la muerte. La muerte siempre ha estado ahí, siempre hay gente que se muere, o sea, no vamos a decir que es que la muerte no existía, pero de alguna manera la sociedad contemporánea niega la muerte, por negar, niega hasta el envejecimiento. Yo personalmente estoy convencido de que toda esa insistencia en negar el envejecimiento es para negar que después de la vejez lo que viene es la muerte. Y vemos a gente ridículas que de pronto, pues señora que tiene 70 años, multioperada y que parece que tiene 70 años menos 3 horas y cosas así. Y ese es el intento de negar la vejez y de negar la muerte. Una crisis como esta te pone delante la idea de hasta qué punto nuestra vida es frágil, hasta qué punto no hay nada consolidado, no podemos decidir nuestro futuro y no lo podemos decidir ni siquiera en términos de evitar la muerte. Y si alguien efectivamente escucha este mensaje, para él la crisis del coronavirus será efectivamente algo positivo y también puede darse el caso de eso que relata el libro del Apocalipsis, de que a pesar de que habían visto la plaga, sin embargo, prefirieron permanecer en sus mentiras, en el culto a las imágenes, en el adulterio, en el crimen, etcétera, etcétera. De modo que puede suceder cualquiera de las dos cosas, pero no cabe la menor duda de que en esta ocasión concreta estamos hablando de algo que tiene enorme relevancia y algo que se puede aprovechar. Evidentemente, vemos el endurecimiento, un poco lo que me comentan, ¿no? De que el ser humano con esto pues, se puede endurecer aún más, ¿no? Mucho de ello. Y los gobernantes de las naciones escucharán la voz de Dios, verán que, como antes comentaba, ¿no? Verán su inoperancia ante lo que estamos viviendo. Pues hombre, yo creo que de nuevo sucede lo que sucede en todas estas ocasiones, ¿no? Ha habido gobernantes que han convocado un día de oración, como ha sido, por ejemplo, en Estados Unidos, y que de pronto convocan un día de oración nacional, cada uno que ore en su casa, pero al mismo tiempo las imágenes del presidente era citando el famoso texto de Crónicas de que si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se encontrara en una situación de plaga, de escasez, de hambre, etcétera, si ese pueblo efectivamente se vuelve hacia mí, yo me volveré hacia mi pueblo y sanaré la tierra. Y entonces ha habido gente que efectivamente, no sé si por convicción o por querer complacer al electorado, lo ignoro, pero evidentemente con un peso de la población, un peso en esa población muy importante de creyentes bíblicos, efectivamente ha habido hasta una referencia a como nación vamos a reunirnos a orar a Dios. Y eso me parece muy claro. Y por el contrario, pues ha habido otra gente que está todavía en la situación en la que está. O sea, en absoluto se le ocurre cosa semejante y lo único que está pensando es en cómo intoxica la opinión pública y cómo miente y cómo de alguna manera saca beneficio de estas muertes el día después. Yo creo que hay un abismo, pero también en última instancia eso suele ser un reflejo de las naciones en las que se produce ese fenómeno. Esto es terrible tener que decirlo, puede sonar verdaderamente muy duro, pero es la realidad. Hay gente que efectivamente en un momento determinado efectivamente se vuelve a Dios y
uno ve determinadas instituciones que surgen de gente que busca a Dios en su palabra y por el contrario hay otras donde no existe cosa parecida y por lo tanto los resultados no van a ser buenos. Uh-huh. Con este tiempo que estamos en nuestras casas, la vida de la iglesia ha cambiado, ¿no? Estamos confinados todos en nuestras casas. Aquí ya en España llevamos ya 2 semanas y la que nos queda. Pero en estos tiempos, en estos momentos, ¿cuál considera que debería ser el papel de la iglesia evangélica? Vamos a ver, yo creo que hay un llamamiento a consolar a la gente, a ayudar a la gente a que no se sienta sola esa gente. Y voy a intentar explicarlo de alguna manera. Estamos en una situación verdaderamente muy, muy dura, pero verdaderamente muy dura. Y en esa situación la gente tiene miedo, la gente tiene soledad, la gente tiene angustia. Es decir, hay una serie de situaciones que son realmente muy difíciles. En otro momento de la historia hubiera sido imposible poder comunicar con la gente. En estos momentos vivimos en una época privilegiada que puede hacer que usted, que está en el sur de España, y yo que estoy en el sur de los Estados Unidos, nos estemos comunicando. Incluso yo le veo a usted y usted, dado que yo soy mucho más torpe tecnológicamente, no me ve a mí, pero para el caso como si nos viéramos. Es decir, tenemos unas posibilidades que era impensable que pudiéramos tener hace muy poquitos años, ¿no? En esa situación yo creo que hay muchas posibilidades. Uno puede interesarse por la gente que está enferma, por la familia de los enfermos, puede intentar transmitir consuelo, puede colgar mensajes señalando a la gente cómo tienen que comportarse en estos momentos. Es decir, las posibilidades que hay son verdaderamente innumerables. Y eso me estoy refiriendo al pueblo de Dios en colectivo, como me refiero al pueblo de Dios como personas aisladas. Es decir, hay muchas posibilidades y yo creo que hay posibilidades de ayuno y oración, hay posibilidades de oración, hay posibilidades de transmitir la palabra, hay posibilidades de ayudar a aquellos que se encuentran solos, que se encuentran aterrados, que se encuentran desorientados. Yo tengo que decirle que en estos días que yo estoy también confinado en casa y que se supone que podría tener un poco de tiempo más para estudiar todos los días, que es algo que hago todas las noches, bueno, mi tiempo de estudio ha desaparecido prácticamente, pero porque está volcado a actividades como esta en la que estamos ahora mismo. Es decir, el hecho de poder hablar, de poder comunicar a otras personas que están a lo mejor con un océano de por medio, que no tienen que dejarse llevar por el pánico, que no tienen que tener miedo, que tienen que confiar en Dios, que hay una esperanza y que en cualquiera de los casos efectivamente podemos aferrarnos a esa roca que es Jesús. Y esto lo podemos hacer todos. Qué bueno, mi hermano, que la palabra de nuestro Señor nos da también, ¿no? Antes hablábamos que nos daba esas instrucciones para evitar contagiarnos y ahora nos habla también tú de que como la palabra de nuestro Señor nos da esos consejos también para consolarnos primeramente a nosotros y para poder consolar a otros. Tenemos una joya, los cristianos, en nuestras manos. Bueno, no me cabe la menor duda. O sea, yo sobre eso no tengo la menor duda de lo que hay. Es algo que tengo con una enorme claridad y tengo clarísimo que finalmente aquí existe un consuelo y que ese consuelo no es otro que la palabra y no es otro que el Señor de la palabra. O sea, eso es algo que a mí me parece más claro que el agua, ¿no? O sea, no al respecto, sinceramente, no tengo duda alguna, ¿no? Y creo que además es algo que está al acceso de todo el mundo. Incluso alguien que dijera, bueno, pues que se da la circunstancia de que no tiene una Biblia en su casa, por ejemplo. Bueno, pero es que incluso está en Internet. Es decir, una persona en un momento determinado que no tuviera una Biblia en su casa, que es bastante grave y es un signo de desidia hasta cultural, me atrevería a decir yo, bueno, es que puede ir a Internet, encuentra infinidad de traducciones de la Biblia, son accesibles, o sea que esa es la situación que hay. En relación a los creyentes, yo creo que los creyentes van a tener que acostumbrarse a no depender de los pastores, a no depender de las congregaciones, sino que
a depender y hacer lo que dice el Señor en su palabra, el Señor que está en lo secreto, el Señor que nos ve en lo secreto. Yo creo que es tiempo de ese tiempo, ¿no? De pasar de intimidad con el Señor. Y yo creo que eso también en los creyentes puede repercutir para un despertar espiritual en aquellos que estamos agarrados a la palabra y al Señor de la palabra, como bien decía. Bueno, a mí me parece maravillosa esta oportunidad porque muchísima gente efectivamente piensa o limita su vida cristiana, la limita al hecho de que en un momento determinado va a la iglesia 1 o 2 veces a la semana y poco más, ¿no? O sea, hay mucha gente que lo ve así. Sin embargo, hay algo que es maravilloso y es que de pronto mucha gente va a recuperar o va a iniciar lo que es esa práctica de comunión personal con el Señor. Es que eso es muy importante. Me vas a permitir que te dé un ejemplo de hace unos pocos días. Yo tengo ahora mismo un Facebook Live todos los jueves que es sobre mi último libro, Más que un rabino, y cuando termino de hacer una exposición todos los jueves, hay gente que entra y me hace preguntas. Y entonces una de las personas que entraba, creo que hace un par de semanas, me decía, bueno, ¿qué método recomienda usted para estudiar la Biblia? O sea, como si existiera una especie de método mágico, una especie de truco que se pudiera utilizar. Y le dije, mire, hay una cosa muy sencilla y a mí la experiencia me dice que es el mejor método. Lea usted todos los días 2 capítulos del Antiguo Testamento y 2 capítulos del Nuevo Testamento. Cuando acabe el año, habrá leído usted el Nuevo Testamento 2 veces y el Antiguo Testamento 1 vez, completo. Y cuando se siente a leer la Biblia, siéntese con un lápiz y un cuaderno al lado. Lo que no entienda, lo que encienda su corazón, lo que le provoque cualquier tipo de inquietud, anótelo usted. Esa va a ser la mejor escuela que usted tenga. Luego, si quiere, puede comprar libros, puede comprar comentarios. Está bien que escuche al pastor, o sea, todo eso está bien. Pero nada va a sustituir el tiempo de comunión que usted tiene a través de la palabra a diario. Y yo tengo la confianza en que esta crisis del coronavirus va a volver a conectar a mucha gente a esa fuente de alimentación espiritual que es la Biblia y que muchas personas pues lo han terminado dejando y lo han terminado dejando pues por otro tipo de entretenimientos, por decirlo de alguna manera. Existe una oportunidad maravillosa de volver a encontrarse con el Señor en la palabra. Lo cierto es que, bueno, en España, como bien sabe, está habiendo un crecimiento bastante amplio de congregaciones evangélicas a nivel de España, ¿no? ¿Considera que esto también va a provocar digamos, un mayor crecimiento? Bueno, yo no tengo la menor duda al respecto. Yo no tengo la menor duda, ¿eh? O sea, eso es algo que no tengo la menor duda al respecto. Es más, le voy a decir algo que me parece bastante importante. A mí me consta que hay gente que tiene auténtico pavor, auténtico terror a que se produzca en España un despertar de las iglesias evangélicas como el que se ha producido en Hispanoamérica hace décadas. Y ese terror es tan grande que existe una campaña insidiosa, una campaña muy fuerte y una campaña no muchas veces advertida precisamente en contra de los evangélicos. Porque lo que existe es un terror pavoroso a que se produzca un fenómeno semejante al de Hispanoamérica. Y esto hace que en muchas ocasiones se den informaciones en contra de los evangélicos, que se asocien determinadas actitudes con los evangélicos, etcétera, etcétera. Porque para los cálculos de esa gente de vestiduras oscuras y de intenciones todavía más negras, es más que posible que se vuelva a repetir en la península ibérica, aunque sea con retraso de décadas, lo que se ha producido en Hispanoamérica. Pues esperemos que eso sea así, que el evangelio crezca y que muchas personas vengan al conocimiento de la verdad. Hombre, lo que es claro que el gobierno que tenemos creo que no nos lo va a poner fácil, pero bueno. No, pero no espere usted que se lo ponga fácil ningún gobierno. Es decir, este gobierno, desde luego que no. Vamos, sería absurdo y sería muy ingenuo esperarlo, pero no lo espere tampoco con otros, porque finalmente el peso de determinadas instancias sociales
sigue siendo muy grande. Y existe un auténtico pavor a que se reproduzca, insisto, un panorama como el del crecimiento de las iglesias evangélicas en Hispanoamérica. En relación a mi hermano, estamos hablando de algo global, como hablábamos en un principio. ¿Qué cambios globales puede causar todo esto? Bueno, esto es difícil de saber. Es decir, en estos momentos, por poner un ejemplo de hasta qué punto especular es peligroso, cuando empezó la crisis, todo el mundo auguraba el colapso de China. Para aquellos que conocemos muy bien China y hemos viajado mucho por China en los últimos años, esas afirmaciones nos parecían o malintencionadas o fruto de la ignorancia. Es decir, hablar del colapso de China, de que China se iba a venir abajo, de que falsean los números, etcétera, etcétera. Bueno, para cualquiera de los que hemos viajado mucho por China en los últimos años y hemos visto que aquello es un coloso impresionante, nos parecía ridículo. En estos momentos, la misma gente que decía esas tonterías hace unas semanas, ahora está diciendo que esto lo ha planeado China para conquistar el mundo. Entonces, claro, con analistas de este tipo, la verdad es que no se puede ir muy lejos, porque es gente que es muy poco rigurosa y muy poco seria. Yo creo que hay cambios que efectivamente se van a producir. Yo creo que la Unión Europea está pasando por una crisis de la que no sabemos cómo va a salir, porque efectivamente hay un norte que se ha hartado de un sur que es muy poco responsable y que gasta de manera derrochona y todo lo demás, y esa es una situación verdaderamente tremenda, es verdaderamente tremenda, y la verdad es que al respecto, pues es una situación bastante, la de la Unión Europea, bastante delicada. Yo incluso creo que el propio sistema español, como ha funcionado en los últimos 40 años, exige una revisión, porque ha demostrado que es muy inoperante. Es decir, en lugar de poder funcionar de una manera coordinada, pues aquí todo el mundo ha tirado de la manta para taparse los pies y el problema es que al final parece que casi nadie lo ha conseguido. Es decir, yo creo que es difícil ahora mismo saber lo que va a ser el mundo de después, pero desde luego es un mundo con enormes dificultades y que la primera dificultad que va a tener va a ser enfrentarse con una crisis económica gravísima, que de nuevo, como en todas las situaciones, pues va a ser peor en aquellas naciones, como es el caso de España, donde hay un endeudamiento nacional terrible, no de las familias, fíjese lo que le digo, sino de la nación como tal, donde el gasto ha sido un gasto descontrolado y donde de pronto te encuentras con que cuando hay que hacer frente a un gasto especial y necesario, pues como te has gastado el dinero y además debes muchísimo dinero, no hay manera de enfrentarse con esa situación. Y ese es el panorama de España, que es muy difícil, y es el panorama de Italia. En el caso de otros países, yo creo que va a ir evolucionando de una manera muy distinta. Creo que China va a salir muy fortalecida de esta crisis. Eso creo que no tiene vuelta de hoja. Creo que Rusia va a salir también muy fortalecida de esta crisis, que Rusia de pronto llegue a Italia repartiendo ayuda, es que es algo que no se nos hubiera ocurrido pensar a finales del año pasado, sin ir más lejos, y creo que Estados Unidos seguramente va a poder remontar la crisis con bastante rapidez, es decir, que va a ser una crisis en V. La caída se está apreciando, pero seguramente hacia el final del verano estará remontando. España, lamentablemente, pues va a tener una crisis económica en U y además con una base de la U realmente muy, muy dilatada en el tiempo, porque esto ha sucedido en un momento en que España hubiera entrado en crisis a inicios del año que viene, de todas formas, sí o sí. Y claro, cuando esa es la situación, pues el problema que estalla es de una magnitud tremenda. Como además luego pues va a haber un intento de determinadas regiones más poderosas de llevarse no solo las mascarillas de Cataluña, sino otras cosas de Andalucía, sino llevarse más cosas que las mascarillas, pues ya se puede imaginar que la crisis va a ser verdaderamente tremenda. Así es. Mi hermano, lo que sí con todo esto vemos que, como dice la palabra, ¿no? Y a mí personalmente me encanta, ¿no? Cuando hablamos del libro de Isaías, ¿no? Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Señor permanece para siempre.
y vemos cómo la palabra se cumple en todos los aspectos, afirmar rotundamente y que nos afirmemos rotundamente en la fidelidad de la palabra de nuestro Señor. Yo creo que son momentos para agarrarnos a la Biblia. ¿No lo considera? Hombre, yo creo que no tienen más vuelta de hoja. Es decir, la situación que se está viviendo, que es una situación que demuestra toda la fragilidad del ser humano y la imposibilidad de poder controlar las situaciones, pues claro que tiene que efectivamente lanzar a eso, ¿no? ¿Con qué algún versículo que nos quiera transmitir, algún de la palabra, qué nos diría? Bueno, yo creo que se podrían decir muchas cosas, pero yo creo que hay que mantener una idea muy clara de que efectivamente el Señor está controlando esta situación y que efectivamente como controla esta situación, pues vamos a salir adelante de ella. Y efectivamente incluso yo me atrevería a recordar lo que dice el Salmo 91, de que caerán 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero realmente tú pasarás en medio de la plaga. Yo creo que esa es una promesa que va a afectar a muchísimos, a millones de creyentes. No tengo la menor duda de que habrá creyentes que partirán con el Señor en esta situación. No tengo la menor duda de que además para esa gente va a ser un encuentro gozoso con el Señor y no tengo la menor duda de que tenemos que ser prudentes a la hora de comportarnos ante una amenaza como es el coronavirus. Pero también tengo muy claro que el Señor va a proteger a sus hijos, no tengo al respecto ninguna duda y tampoco tengo ninguna duda de que es posible de que una vez que salgamos de este túnel, lo que se pueda encontrar en distintos países, incluido en España, sea un amanecer muy distinto. No estoy hablando de que a la nación necesariamente le vaya a ir mejor. Es posible que la nación tenga que sufrir un quebrantamiento mayor, pero sí creo que es posible que nos encontremos en los albores de un cambio muy importante en la historia de España y que ese cambio muy importante esté vinculado al hecho de que por primera vez se va a escuchar de manera masiva la palabra de Dios, lo que no ha sucedido jamás a lo largo de su historia. Qué bueno, gloria a Dios. Pues mi hermano, una última cosa, para aquellas personas que quieran seguir escuchándolo a usted, sabemos que hay varios medios. ¿Nos puede decir cuáles son? Bueno, vamos a ver, es muy fácil seguirme tanto lo que escribo como mi programa diario de radio yendo a www.cesarvidal.com. Está hecho para los amnésicos incluso, ¿no? Para que se acuerden dónde escuchamos a César Vidal, pues en cesarvidal.com y ahí aparece mi programa diario de radio, La Voz, y, por supuesto, mi blog diario donde yo cuelgo materiales de todo tipo. Los domingos puede ser un estudio de la Biblia, los sábados puede ser himnos clásicos explicando la historia de ese himno clásico, pero, por ejemplo, los miércoles pues puedo estar recomendando películas o puedo estar recomendando libros, ¿no? Y el lunes puede ser un artículo de economía o de política. Es decir, el contenido del blog es muy amplio, el contenido del programa también es amplísimo y además es un programa que no vive en absoluto de la publicidad, se mantiene por fe de manera total, nunca pide dinero, no se mantiene tampoco mediante publicidad, pero el año que viene empezará Dios mediante su 7ª temporada y es un programa que pretende contar aquello que afecta realmente a la gente y que precisamente por eso casi nunca es contado por los medios de comunicación. Y hablamos también, ¿no?, de ese último libro que acaba de salir, ¿no? Bueno, Más que un rabino. Más que un rabino es un libro que de alguna manera es la consumación de más de 30 años trabajando en la investigación del cristianismo primitivo y en la vida de Jesús. Es un libro que ha tenido una aceptación extraordinaria en España. Cuando apareció en Amazon se agotó antes de una hora y se colocó el primero en la lista de libros de cristianismo, incluso por delante de la Biblia, lo cual a mí me sobrecoge un poco, pero la verdad es que la acogida del libro fue tremenda. Desde entonces el libro siempre ha estado en segundo o tercer lugar en la lista de Amazon
.es en España, pero en Estados Unidos ese libro es el primero en la lista de novedades en español, en Estados Unidos, en el Amazon.com, y yo creo que es un libro que puede ayudar no solamente al creyente o al pastor o al estudiante de un seminario a profundizar en la vida y en las enseñanzas de Jesús, sino que es un libro también dirigido al gran público para que puedan saber la verdad acerca de Jesús y deshacerse de tantos mitos como, por ejemplo, que los evangelios no son fiables, como por ejemplo que no hay fuentes históricas aparte del Nuevo Testamento que hable de Jesús, por ejemplo la idea de que los judíos jamás esperaron a un Mesías que muriera, la idea de que no hubo resurrección o no hubo anuncio de segunda venida, sino que eso fueron invenciones de los primeros cristianos para que no se les cayera el tinglado después de un supuesto fracaso en la cruz. Bueno, todos esos aspectos quedan desmentidos en el libro a partir de las fuentes históricas que van mucho más allá de lo que aparece en los evangelios o en el Nuevo Testamento y que incluye de manera muy privilegiada las fuentes rabínicas que en docenas de ocasiones hablan acerca de Jesús, yo las reproduzco en el libro, y que efectivamente pueden ser fuentes hostiles, pueden ser fuentes enemigas, pero que confirman más que sobradamente lo que aparece en el contenido de los evangelios. Qué bueno, qué bueno. Pues mi hermano César, de verdad, agradecido, muy agradecido por poder atendernos, por aclararnos ciertos conceptos y aquellas cosas que están ocurriendo. Y hermano, desearte lo mejor, que Dios te bendiga grandemente, que el Señor te siga usando para bendecir a muchas personas, porque a través de tu conocimiento, personalmente, yo he sido muy bendecido. Te sigo también en La Voz de César, a través de la aplicación del iBus, te sigo ahí también. Y muchas gracias. Tengo que decirte que en descargas de redes sociales, es decir, YouTube, iVoox, etcétera, etcétera, La Voz ahora mismo supera los 2,5 millones de descargas. Por eso, y en YouTube, el canal de La Voz en YouTube tiene ya más de 50.000 suscriptores. Es decir, nosotros pretendemos ser sal y luz y yo creo que desde muchos aspectos, efectivamente, esa misión, a pesar de la modestia de medios, yo creo que eso queda más que suplido por la acción del Espíritu Santo y por el entusiasmo de mi equipo, que verdaderamente es un equipo que a mí a veces me sorprende lo guerreros, lo combativos y lo trabajadores que son. Qué bueno. Pues enhorabuena de verdad, porque son programas de edificación. Mi hermano, que el Señor te siga dando sabiduría para proclamar el nombre de nuestro Cristo bendito. Que Dios bendiga tus labios, hermano. Que Dios bendiga tu boca y que Dios bendiga tu vida, de verdad. Unas últimas palabras que nos quiera decir. Bueno, vamos a ver grandes cosas después de esto. Es decir, no temamos, sembremos y a su tiempo cosecharemos. Pues desde España, muchas gracias por todo, mi hermano. Y una vez más, que Dios te bendiga grandemente y muchas gracias de corazón. Que Dios os bendiga mucho a vosotros desde este lugar del sur de la Florida. Un abrazo muy fuerte, muchas bendiciones. Gracias.